Al menos 11 personas sospechosas por COVID-19 han fallecido en las últimas horas en el Hospital Escuela de Tegucigalpa. 2.073 casos de COVID-19 se reportan en el Distrito Central, según autoridades sanitarias. Hondureños deportados de México abandonan las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP, para regresar a sus casas luego de finalizar su cuarentena. Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promete extinguir la plaga del COVID-19 durante su participación en su primer acto masivo desde que comenzó la pandemia. Este es su noticiero hoy mismo con Cindy Valeriano. Buenas tardes, gracias por acompañarnos este sábado 13 de junio. Iniciamos saludando a nuestros compañeros en señales en directo. Tenemos a Francisco Zúñiga en Santa Lucía, Ricardo Benedict en Comayagüela y a Orly Martínez en San Pedro Sula. Francisco, iniciamos con usted. Adelante. Buenas noches, Cindy, buenas noches, televidentes del noticiero hoy mismo, y vea que el municipio de Santa Lucía ha tomado determinaciones puntualmente para verificar personas que tienen que ver con el COVID-97. Vamos con usted, el alcalde de Santa Lucía, don Julio Avilés, buenas noches. Ayer en la sesión de corporación municipal decidimos pues reforzar todo lo que son las medidas para evitar que este virus pues siga contagiando a nuestra gente. Y pues una de ellas es que en el retén que está a la altura del Chimbo, que es el que da inicio para la gente que viene a nuestro municipio, que va a Valle de Ángeles, a Cantarrana, a San Juancito, a La Vía, pues verificar que toda la gente cumpla en los días de semana, de lunes a viernes que corresponde, pues que la gente que va a circular, que va a transitar por ahí, es la gente que le corresponde de acuerdo al último dígito que está autorizado por SINAGER. También el hecho de verificar que la gente cumpla con las medidas de bioseguridad, lo que es la mascarilla, los vehículos que vienen a repartir productos que cumplan, que aparte de la mascarilla, pues el alcohol gel, que es importante. También nosotros estaremos a partir del miércoles como autoridades municipales, la corporación, los empleados de la municipalidad y también los empleados del área de salud que están en Santa Lucía, nos estaremos haciendo los exámenes para identificar pues, posibles casos. Nosotros como autoridad municipal y la Dirección Municipal de Salud tenemos cuantificados ya con exámenes en mano 11. Tenemos 11 cuantificados. Son 11 casos de COVID-19 los que se han detectado en el municipio de Santa Lucía, y principalmente para el día miércoles se tiene estipulado que la Cruz Roja hondureña vaya a hacer pruebas de COVID-19. Retorno con ustedes. Cindy, buenas noches. Gracias, Francisco. Nos vamos al norte del país con Orly Martínez. Orly, adelante. Muchas gracias, Cindy Valeriano, televidentes del noticiero hoy mismo. Hace aproximadamente una hora se registró un pavoroso incendio en una ferretería del municipio de Potrerillos Cortés, que fue consumida en su totalidad, ya que la unidad de ambulancia que hay en este municipio llegó tarde debido a que presentaba desperfectos mecánicos y fue necesario pedir ayuda desde Villanueva, Cortés y también Potrerillos, al igual que de San Pedro Sula, que llegaron 2 unidades para apoyo a esta unidad de los bomberos que hay en el municipio de Potrerillos Cortés, que lamentablemente pues debido, repito, a que presentaba daños, este vehículo pues no llegó a tiempo y lamentablemente pues este incendio destruyó en su totalidad esta ferretería muy histórica en el centro del municipio de Potrerillos. Prácticamente las pérdidas son millonarias. Los bomberos solo llegaron prácticamente a sofocar el incendio y a evitar que las llamas llegaran hasta donde se encuentra una escuela bilingüe y también otras viviendas, de manera que en su totalidad fue destruido esta ferretería en el centro del municipio de Potrerillos Cortés. Cindy Valeriano, pendientes de más noticias desde la zona norte del país. Gracias, Orly Martínez. Lamentablemente aquí en el Distrito Central continúa en aumento
la muerte de personas por COVID-19, específicamente en el Hospital Escuela. Ricardo Benedict, adelante. Buenas tardes, Cindy Valeriano, amigos televidentes de esta edición de fin de semana del noticiero Hoy Mismo. A mediodía le informábamos de la muerte de una auxiliar de farmacia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, específicamente del Hospital de Especialidades de La Granja. Hoy, el director de emergencias, el doctor César Enríquez, no confirma la muerte de esta, la primera, por cierto, de esta personal de salud del Seguro Social. Escuchemos. Sí, era una compañera de trabajo. El día de hoy por la madrugada murió a causa del COVID-19. Una empleada muy querida, una compañera muy querida. Para toda la institución va a ser muy extrañada porque era una excelente trabajadora y una excelente compañera. ¿Confirmada por COVID-19? ¿Se le hicieron los exámenes? Confirmada. El PCR vino ayer y está confirmada como positiva. Doctor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Llegó tarde? ¿Qué consecuencias fue lo que le falló? Bueno, tenía unas enfermedades, unas comorbilidades que obviamente no le ayudaban y obviamente una persona de la tercera edad. Ingresó con una neumonía y poco a poco se fue agravando. Desgraciadamente esta enfermedad es tan fulminante que cuando llega a un punto de una neumonía grave es complicado poderlo sacar. Era una paciente de 54 años de edad, pero en el Hospital Escuela también se han presentado mortalidad o letalidad producto del COVID-19. Escuchemos a Mauricio Corrales. Él es el presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Hospital Escuela. ¿Cuántos han fallecido en las últimas horas, Mauricio? Bueno, nosotros tenemos un recuento ahí de 8 que fallecieron el día de ayer y por la noche fallecieron 2 más y ahorita por la mañana tenemos 1, haciendo un total de 11 compatriotas que ya han fallecido por esta terrible enfermedad como es el COVID-19. Entonces, tenemos ahí también algunas muertes que le colocan ahí que son indeterminadas porque no se sabe por qué fallecieron. Capturan el expediente y lo llevan para investigación. Algunas de esas personas son por problemas respiratorios y también tenemos otros casos que son sospechosos. Cindy Valeriano, difícil la situación que están viviendo los centros hospitalarios en este momento, producto de la pandemia. 11 han fallecido en las últimas horas en el Hospital Escuela Universitario. Con usted, al estudio. Y según el último dato que compartió SINAGER anoche, han muerto 306 personas por COVID-19 en el país. Aquí en el Distrito Central, más de 2.000 casos. Olma Uclés, adelante. Gracias. Buenas noches, licenciada Cindy Valeriano. Buenas noches, Honduras. Y es que tal como usted lo avanza, licenciada, en las últimas horas, con el último reporte que ha dado SINAGER, ya en la capital de la República se registran 2.073 casos de COVID-19 positivos que se han diseminado nada más y nada menos que en 365 barrios de la capital y a la vez se confirman 53 muertes solo en barrios y colonias capitalinas. Escuchemos. Cada día que pase la incidencia de casos aumenta, lógicamente por la búsqueda activa de los casos en la comunidad. Con lo reportado el día de ayer por SINAGER, que fueron 123 casos que le corresponden a Tegucigalpa, ya tenemos hasta actualmente un acumulado de 2.073 casos de pacientes positivos por COVID-19 por PCR en tiempo real, de los cuales ya están distribuidos siempre, ¿verdad?, tanto en la parte urbana como rural de la capital, en 365 colonias o barrios. Estaríamos hablando, doctor, que en cuanto a las muertes también están en aumento. Se habla ya de 53 muertos, ¿es así? ¿Nos valida la cifra? Eso es cierto, ¿verdad? Cada día hemos observado que ese 5% de esos pacientes ese 11% de todos los capitalinos que nos va a pegar COVID van a evolucionar a un cuadro clínico de moderado a severo, que están hospitalizados, y un 5% está en cuidados intensivos. ¿Qué les quiero explicar?
que actualmente ya estamos entrando en la fase número 5, donde los hospitales están cierta parte limitados en cuanto a la capacidad. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto, están llegando muy tarde a los hospitales, ¿verdad? Y por lo tanto, algunos están falleciendo. Entonces, desde el caso 0 hasta la fecha, ya tenemos confirmado 53 pacientes que fallecieron por COVID-19. Que la población capitalina tenga una idea de lo que está sucediendo con el avance del COVID-19, de acuerdo a las cifras brindadas por las autoridades de la región metropolitana de salud. En más del 43% de los barrios y colonias de esta capital se registra uno o más casos de COVID-19. Licenciada, con usted al estudio. Gracias, Olman Uclés. Esto aquí en el Distrito Central, en Cortés, se reportan casi 5.000 casos. En total, en el país, en el territorio nacional, 8.132. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta La Ceiba con Samantha Lagos. Samantha, adelante. Gracias, licenciada Cindy Valeriano. Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Específicamente hoy conversamos con la licenciada Sandra Chávez de Canatur, y es que se preparan para la reactivación económica, la reactivación del turismo. Recordemos que La Ceiba es una ciudad que también depende mucho del rubro turístico. Siguen capacitándose virtualmente. Recordemos que están en la fase 5 de reapertura inteligente y buscan también de esta manera poder hacer actividades y atraer el turismo a la novia de Honduras. Escuchemos lo que nos ha manifestado. Miren, nosotros hemos estado en constante capacitación sobre los protocolos de bioseguridad. Ya para el 15 de junio se va a aperturar el servicio, toda la parte corporativa en algunos hoteles que ya pasaron por todos estos procesos de capacitación y de certificación. Luego vienen las inspecciones por ARSA, que es la Agencia de Regulación Sanitaria, también por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y la Policía, para asegurarse que se han hecho todas las condiciones, ¿verdad?, para que se pueda atender a los clientes, y también de que se estén respetando los protocolos. Recordemos que la idea es que nosotros rompamos esa cadena epidemiológica y evitemos los contagios. También buscan llevar a cabo un plan piloto para el turismo familiar, específicamente en el área de la cuenca aquí. Desde la novia de Honduras, licenciada Cindy Valeriano, le regreso micrófonos. Gracias por continuar con nosotros. Por la entrega del pago del 14º mes, habrá más seguridad en la calle. Raquel Lazo, usted nos confirma, adelante. Así es, Cindy, muy buenas tardes. Según las autoridades de finanzas, del 13 al 16 de este mes, pues se comienza a pagar el 14º mes de salario, y a raíz de eso hay operativos a nivel nacional. Estos operativos comenzaron hoy, así lo confirma José Cuello, portavoz de Fusina. Escuchémoslo. Y en las recientes semanas se han estado intensificando los dispositivos de seguridad en agencias bancarias, en mercados mayoreos y algunos centros comerciales que están habilitados en la apertura inteligente. Las operaciones tienen dos finalidades: vigilar y supervisar que se apliquen todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento social como factor principal, utilizar correctamente la mascarilla, toma de temperatura, y de igual manera evitar la concentración masiva de personas en estos sectores. Pero en las agencias bancarias y centros comerciales tenemos personal de Fuerzas Armadas a través de las fuerzas de tarea interinstitucional para garantizar la seguridad ciudadana, evitar robos, asaltos y secuestros express. Es parte de la finalidad de estas operaciones que estaremos realizando hasta segunda orden a través de todas las instituciones que están en el marco de Fusina y lógicamente Fuerzas Armadas a nivel nacional, 18 departamentos garantizando la seguridad ciudadana. Esperamos que la población pueda poner en práctica todas las recomendaciones de bioseguridad, pero también recomendaciones de seguridad personal para evitar robos y asaltos. Ya he escuchado, Cindy, la mayor presencia de de los militares y de Policía Nacional van a estar precisamente en la zona de los mercados, en las zonas de los mayoreos y en las zonas de los bancos a nivel nacional. Con ustedes, al estudio.
Gracias, Raquel, y también es la invitación para las personas que reciban este pago extra para que tengan mucho cuidado y no anden tanto dinero en la calle. Vamos a cambiar de tema, vamos ahora con nuestro compañero Francisco Zúñiga. Francisco, usted nos informa que hoy varios hondureños deportados de México van a regresar a sus casas después de haber hecho una cuarentena. Adelante. Buenas noches, Cindy, y es exactamente en el Instituto Nacional de Formación Profesional Infob, que se ubica en el sector de Miraflores. Varias personas que cumplieron con la cuarentena, 14 días de estar aislados totalmente después de haber sido deportados, hoy fueron subidos a un autobús de la ruta interurbana y llevados a otros puntos. Miremos las imágenes. Todo el mundo ahí, y allá no pueden decir nada porque ya están. Estas son las imágenes de lo que ocurría exactamente a eso de las 3:15 de la tarde en el Instituto Nacional de Formación Profesional Infob, cuando estas personas, entre ellos niños, personas de la tercera edad y mujeres, se subían a este autobús. Algunos iban hacia el sector de Santa Bárbara, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba, Puerto Cortés y otros lugares del territorio hondureño, principalmente, Cindy, después de haber cumplido con esta cuarentena de 14 días. Ellos fueron deportados de México y Estados Unidos, pero lo que nos llama poderosamente la atención es que algunos de ellos dijeron que una vez que lleguen a sus casas, principalmente los que viven en Choloma, en San Pedro Sula, siempre 15 días después iban a regresar hacia los Estados Unidos a buscar este sueño americano. Cindy, lo que pasa esta noche se los contamos a ustedes a través de los noticieros hoy mismo. Una historia que se repite todos los años, Francisco Zúñiga. Olman Uclés, vamos con usted. Usted nos informa sobre las últimas capturas que ha realizado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Adelante. Así es, gracias, licenciada. Y tal como usted lo apunta, han habido importantes capturas en este periodo desde cuando inició la cuarentena, ya por el 16 de marzo a la actualidad. Pero un dato importante es que, de acuerdo al Departamento de Inteligencia de la Fuerza Nacional Antiextorsión, frente a la baja de los captación de recursos por parte de la extorsión, en este caso por parte de las maras y pandillas, estos grupos criminales se están replanteando, escuche usted bien, se están replanteando la forma de cómo van a extorsionar o cómo están recolectando la extorsión en este momento, y de inmediato nos lo cuenta Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Desde los inicios de este periodo de confinamiento, allá por el mes de marzo, las organizaciones criminales, pese a la suspensión de labores en algunos rubros, pues continuaban generando el cobro de extorsión, y estamos hablando específicamente también en contra del sector transporte. La unidad de inteligencia de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas alertaron desde un inicio que estas organizaciones criminales les estaban exigiendo sumas de dinero por concepto de extorsión a este rubro, y también amenazando de que el mismo se haría de forma retroactiva en caso de que ellos no pagaran, tomando en consideración que en su momento ellos no tenían forma de intimidar, amenazar o concretar algún tipo de amenaza en contra de los operarios del sector transporte. Cuando ya se está hablando de que posiblemente este rubro entre en operaciones en los próximos días, pues ya se han establecido algunas estrategias en mesas de trabajo que ha desarrollado Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con demás cuerpos de seguridad, y en este caso con el Ministerio Público y con el acompañamiento directo de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO. Sin embargo, estamos pues tratando de alertar a los operarios del sector transporte. Denuncien de forma oportuna para que fortalezcan la fuerte operatividad que vendrá desarrollando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Era lo que nos decía más temprano el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Mario Fu, en relación al replanteamiento de las estructuras criminales para poder volver a recomenzar o para continuar con fuerza con el cobro de extorsión. Por supuesto, el arma para detener este flagelo es la denuncia, y para eso las personas afectadas pueden abocarse de inmediato a la gente del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. A esta hora, licenciada, nuestro informe. Con usted al estudio. Gracias, Olman Uclés. En otra información, el Ministerio Público está confirmando que este lunes 15 de junio reinicia sus labores con el 20% de su personal. Escuchemos al portavoz de esta institución.
El Ministerio Público quiere aclarar ante la divulgación de un supuesto documento que se está obligando a los empleados de esta institución a que laboren a pesar de que puedan tener 60 años o enfermedades preexistentes, de que este no es un documento oficial. Que el próximo lunes únicamente va a trabajar el 20% de los empleados del Ministerio Público que están en la condición de hacerlo. ¿Y cómo se determinó esto? Pues hace aproximadamente un mes se llevó a cabo una encuesta con todos los funcionarios, con todos los empleados del Ministerio Público, en donde se estableció quiénes eran mayores de 60 años o quiénes tenían enfermedades preexistentes y también aquellas personas que usan el transporte público. Ante eso, el 20% que va a iniciar el día lunes son las personas que pueden llegar hasta las diferentes oficinas del Ministerio Público a nivel nacional en su vehículo, que no tienen enfermedades preexistentes y que no son mayores de 60 años. El documento que está circulando, creemos nosotros que se ha hecho circular con mala intención porque en ningún momento se está obligando a ningún funcionario, a ningún empleado del Ministerio Público a que firme este documento o que se presente a labores si tiene más de 60 años o si tiene enfermedades preexistentes, y esto obviamente que lo queremos dejar establecido. Con esto hacemos una pausa. Al regresar, alarma por el aumento de casos de dengue en el Distrito Central. Nos acompaña a esta hora de la tarde por llamada el viceministro de Salud, el doctor Roberto Cosenza. Doctor, gracias por atendernos. Sí, buenas noches, Cindy. Un saludo a los estudios y a toda la población hondureña que en este momento nos está viendo a través de su programa. Muchas gracias, doctor. Sobre las pruebas que se realizan a diario para conocer los resultados de COVID-19, usted nos informa, ¿se van a aumentar? Sí, bueno, estos exámenes han venido en aumento desde un inicio. Hay que ver de que esto requiere de recurso humano capacitado, preparado, también de equipos que no todos los laboratorios en el país los tienen y que nosotros necesitamos. Hemos ido adquiriendo estos equipos poco a poco para poderle dar respuesta a la población hondureña. Durante esta última semana, más de 1000 pruebas se estuvieron realizando. ¿Cuál es el promedio de lo que prometen las autoridades para lo que viene relacionado a la pandemia del COVID-19 y tomando en cuenta que los casos van en aumento? Sí, bueno, lógicamente, conforme realicemos un mayor número de exámenes de laboratorio, nosotros vamos a tener un mayor porcentaje de positividad con estos exámenes. Hay que ver de que estamos ya prácticamente en otra fase. Sí es necesario incrementar esa capacidad de respuesta de exámenes de laboratorio, sobre todo en la próxima semana, ya que en la semana próxima, a partir del 8 de junio, contando 14 días más, nosotros podríamos estar viendo un incremento de casos a raíz de la reapertura económica que nosotros hemos tenido. Hay que ver de que el periodo de incubación del COVID-19 estamos hablando de 14 días. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener un parámetro de cómo se está comportando lo que es la pandemia en nuestro país. Pero también todo esto va a depender de el número de muestras de laboratorio, pero también que sean los exámenes de laboratorio de esa semana. Si nosotros estamos trabajando con exámenes de laboratorio que no sean muy recientes, que pertenezcan a la mora que se tiene de estos exámenes, entonces no podemos estar marcando una tendencia en el cual digamos de que estamos en receta o que hemos aplanado la curva o que vamos en ascenso. ¿Cuántas muestras, cuántas pruebas diarias estarían disponibles a hacer considerando que van a contratar más personal? Bueno, el personal se ha venido contratando, se ha capacitado. De igual forma, se ingresan más equipos para poder dar respuesta a la población. Nosotros estamos hablando de que en esta semana nosotros podríamos estar llegando a unas 2.000 pruebas diarias que se estarían haciendo entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. En esta semana, si se ha visto, hemos incrementado esa capacidad, prácticamente la hemos duplicado y podríamos nosotros estar llegando esta semana a unas 2.000 pruebas diarias.
Ok, doctor. En el transcurso de este tiempo, específicamente, ¿usted conoce el número de personas que se han contratado para trabajar en estos laboratorios y que puedan realizar estas pruebas? Mire, cada laboratorio, como mínimo, para poder realizar estos procesos, estamos hablando de que, porque se ha incrementado de funcionar 8 horas estos laboratorios a 12 horas y luego a 24 horas, en el cual estamos hablando de más de 100 recursos humanos que están laborando, porque no solo es hacer este gran trabajo que hacen los microbiólogos, y en esta parte yo quiero felicitarlos porque aunque nosotros no los miremos a ellos, pero son los que tienen el examen estrella para el diagnóstico del COVID-19 y han hecho un gran trabajo, pero también hay otro personal contratado en estos laboratorios para poderle dar mantenimiento, tanto en limpieza, digitadores que se requieren para que puedan estar introduciendo lo que son las fichas. El personal que se ha contratado es bastante grande para poderle aumentar lo que son los exámenes de COVID-19. Ok, doctor, cambiando de tema, este mediodía en el noticiero dimos a conocer que por falta de cupos en el hospital de Puerto Cortés, los pacientes de COVID-19 serán atendidos en contenedores. ¿Qué información tiene usted al respecto? Sí, mire, en ningún momento con esto es que van a ser atendidos en contenedores. Yo creo de que hay una muy mala información, sino de que estos contenedores lo que se está haciendo es remodelándolos para poder climatizarlos, ponerlos en condiciones totalmente diferentes. No sé si usted ha visto de que como de contenedores se pueden hacer oficinas, o sea, darles un uso totalmente diferente. No es que para atender por falta de cupos los pacientes de COVID, sin embargo, en este hospital de Puerto Cortés se tiene una sala que se dejó completamente, que antes funcionaba como la emergencia, y se trasladó a la parte posterior donde inició la sala de emergencia, y tiene una capacidad para más de 20 camas, en el cual al día de hoy tenían 17 pacientes ingresados. No es que por falta de cupos se van a atender pacientes en contenedores. La información no es de esa forma, sino de que son contenedores que se pueden acondicionar para poderlos climatizar, se pueden habilitar para que tengan un mejor uso. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias por atendernos. No, un gusto. Saludos. El doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud. Cambiamos de tema, hacemos un contacto con nuestro compañero Francisco Zúñiga. Francisco, adelante. Buenas noches, Cindy. Imagínense que en lo que va de la pandemia, 55 mujeres han sido asesinadas. Y lo que va del año, hasta la fecha de hoy, 13, ¿cuántas mujeres han sido asesinadas? Merly Eguiguri es miembro de Visitación Padilla. La escuchamos. El Observatorio de la Violencia de la Universidad ha dicho que durante esta pandemia han sido asesinadas 55 mujeres y la mayoría de ellas han sido asesinadas aquí en el Distrito Central. Es un dato realmente alarmante que debería preocupar al gobierno para tomar medidas más urgentes, más fuertes de lo que hasta ahora ha venido haciendo. Esto es solamente en lo que va de la pandemia, pero hablemos puntualmente de enero hasta la fecha de hoy, 13 de junio. De enero a la fecha nosotros tenemos un subregistro de 123 femicidios, digo subregistro porque siempre hay datos que se escapan de nuestras manos. Y eso significa que, si bien es cierto, son menos que el año anterior, pero son 123 mujeres que han perdido la vida y cuya familia está esperando justicia. Preocupación que tienen los miembros de Visitación Padilla puntualmente con estos asesinatos que se dan y puntualmente los feminicidios. 55 en lo que van de la pandemia y más de 200 mujeres asesinadas desde el mes de enero hasta la fecha de hoy, 13 de junio. Retorno con usted, Cindy. Buenas noches. Gracias, Francisco Zúñiga. Vamos ahora con nuestro compañero Olman Uclés. En alarma está el Distrito Central por el aumento de casos de dengue. Olman, adelante. Así es, gracias, licenciada. Y nosotros seguimos informando desde la región metropolitana de salud, porque es que vea usted que otra emergencia que galopa
a la par del COVID-19 es el incremento de casos de dengue, y es por ello que en la lupa de las autoridades sanitarias están más de 270.000 viviendas de este casco capitalino por reportarse brotes de zancudo, y porque es justamente en algunos sectores donde se reportan los brotes de dengue. Escuchemos lo que nos decía el jefe metropolitano de salud, Harry Book. No hemos descuidado lo que es la epidemia que venimos arrastrando en 2019 en la capital. Solo para hacer una reseña, el año pasado en la capital entró en epidemia en el mes de junio-julio, donde la incidencia de casos fueron hasta el máximo. Actualmente hemos venido presentando cuadros aislados pero ya tenemos varios acumulados. A tal sentido que hasta la semana número 23, que es la que terminó la semana pasada, ya tenemos un acumulado de 3.379 casos de dengue no grave, y tenemos acumulado un total de 97 casos de dengue grave. Pero si analizamos la semana 23 con respecto a la 22, bajó un 20% la incidencia de casos de dengue no grave y bajó un 50% la casos de dengue grave. Pero aún así, actualmente estas últimas 6 semanas ha habido un incremento paulatino. Pero todavía podemos decir que en el canal endémico de dengue estamos en línea de alerta, a un paso de volver a entrar en epidemia. Entonces, ¿qué le pedimos al pueblo capitalino? Que actualmente, por las restricciones que tenemos por la epidemia de COVID, no podemos andar de vivienda en vivienda aplicando BTI o fumigando por el distanciamiento social o por el temor de contaminarlos en un caso que fuera. Por lo tanto, apelamos al jefe de la familia de las 270.000 viviendas de la capital que hagamos un operativo de autodestrucción interna de caderos, ¿verdad?, dentro de la vivienda. Lavemos las pilas, lavemos los barriles, porque el 90% de los caderos en las casas están en las pilas y barriles. Y si hacemos eso, cada familia no tendremos, ¿verdad?, lo que es el vector dentro de la vivienda. Era lo que nos decía más temprano el jefe metropolitano de salud, Harry Book, y por supuesto, desde este noticiero les motivamos a hacer labores de prevención y destrucción de criaderos de zancudo en casa. La información continúa en Noticieros Hoy Mismo, por supuesto, después de la pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos hasta La Ceiba con Samantha Lagos. Samantha, adelante. Continuamos con más información desde La Ceiba, en este caso con respecto a los casos positivos que se han registrado en este departamento, donde ha sido uno de los afectados mayormente. Vamos a continuación con más detalles. 215 casos positivos de COVID-19 registra el departamento de Atlántida, de los cuales 142 son del municipio de La Ceiba. Hasta el día de ayer, ¿verdad?, y hasta este momento de la entrevista tenemos a nivel departamental 215 casos. Y este es el acumulado desde el inicio de la pandemia hasta este momento, de los cuales el municipio de mayor cantidad de casos se mantiene en La Ceiba con 142 casos, que lógicamente es el que tiene mayor densidad poblacional, seguido por el municipio de Tela. Estamos hablando de 24 casos. De ahí los otros municipios hay casos, pero no en estas cantidades, y ya algunos ya pasaron a recuperados. Ante este panorama, el doctor Edwin Interiano, director de redes de la región metropolitana de salud, expresó que cuentan con el tratamiento maíz y catracho para los pacientes. Además, el Hospital Atlántida fue tomado en cuenta para recibir medicamentos de primera generación que estarían llegando próximamente. En el Hospital General Atlántida hay maíz y hay catracho, y también está entrando en un estudio de la Organización Mundial de la Salud, donde van a dar los tratamientos de última generación que están usando en Estados Unidos y en Europa. Quiero decirles esa buena noticia. El Hospital Atlántida, dentro de pocos hospitales a nivel del país, y los establecimientos de salud donde hay médicos, estamos colocando el tratamiento maíz para los pacientes que lo requieran. Desde La Ceiba, Samantha Lagos, Noticieros Hoy Mismo. Así es, la información no se detiene en su noticiero Hoy Mismo, pero antes vamos a establecer una pausa comercial. Buenas noches. Concluimos esta emisión noticiosa. Gracias por acompañarnos, siempre pendiente de nuestras redes sociales, y los esperamos mañana al mediodía. Feliz noche.